Madeline, gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Es un placer poder entrevistarte para nuestra audiencia en Cuba por vía de Cubanet y Radio República, que tiene miles de escuchas en Cuba. Eh, Primero, es importante que el pueblo cubano sepa sobre ti. ¿Cómo fue que empezaste tu carrera? ¿Cómo has logrado una posición tan importante como presidente de, creo que la universidad pública más grande de Estados Unidos, una de las más grandes? Sí, la más grande. Bueno, empiezo que mis padres son cubanos. Vinieron no solamente para Miami, pero en el 61 se exiliaron, pasaron por la Torre de la Libertad. Después lo mandaron para Texas, Nueva York, y al fin llegaron a Hialeah. Y ahí nací yo. Soy nacida nada, y me crié aquí en Hialeah y Miami. Después fui estudiante del Miami-Dade College. Empecé mi carrera aquí como estudiante jugando basquetbol. Wow. Después regresé al Miami-Dade College y tuve 20 años trabajando. Empecé de una consejera a llegar a la presidenta de uno de los recintos. Me fui de Miami y tuve en Tallahassee 6 años como la cancillera del sistema de los colleges de la Florida completa. Después regresé como la presidenta en el 2021 de Miami-Dade College, un lugar que es tan especial para Miami porque es de verdad la institución de la comunidad. Mi madre en el 71 vino también a estudiar inglés para hacerse maestra y la historia se sigue repitiendo siempre. Es el lugar que uno viene con un sueño y puede realizar ese sueño con trabajo duro, con aplicándose y luchando. Y yo creo que entonces sale adelante y yo soy esa misma historia. Pero háblame un poco de cómo lograste ir triunfando. Eh, en Cuba sería imposible llegar a la posición que usted ostenta aquí sin ser miembro de un partido político, el Partido Comunista, sin seguir las direcciones políticas. ¿Eso fue un factor en poder ser presidente de Miami-Dade o pudiste hacer una carrera sin que tus creencias y tus opiniones políticas fueran un impedimento o un control? Yo pude hacer una carrera, de verdad puedo decir, de una carrera de luchar, de trabajar, de prepararse, de estar lista para una oportunidad cuando venga esa oportunidad. No tiene nada que ver con mis crianzas políticas ni alguien que me debe algo, yo le debo algo. No, es de verdad por mérito, por tener esa inteligencia de trabajar duro, esa ética de trabajar duro. Y yo creo que estar preparada en el momento de poder servir como una líder, creo que eso lleva sabiduría, lleva preparación y también lleva el conocimiento, no solamente la educación, pero también poder trabajar con las personas de negocio, de empleo, para poder crear esas oportunidades para estudiantes. Llego aquí con mucho orgullo de empezar de lo más bajo y poder subir y superarme en cada paso. Nada fue un regalo y todo es luchado todos los días. Háblame de los valores que te inculcaron tus padres, que te enseñaron, que te ayudó a triunfar profesionalmente. Esos valores de mis padres vienen de verdad del principio de mi vida. Yo creo que crecí en una casa humilde en Hialeah, que llegaban mis tías y mis tíos, y yo iba a dormir para pim pam pum, y les daba mi cuarto a ellos, pero creo que de ahí vi lo que era familia, vi lo que es el sacrificio, lo que es no ser, de lo que es dar, ¿no? No ser egoísta, pero de verdad dar. Y yo creo que esos valores de no ser egoísta, pero de verdad manejar mi vida en una manera como vi mis padres, trabajaron duro, nunca dejaron su familia atrás, siempre trataban a las personas con respeto, eran honrados, eran de honestidad. Yo creo que esos son los valores que cuando uno lo ves, lo aprende. No me lo dijeron, pero lo vi todos los días en mi casa y lo vi con mi familia, también mis primos, mis hermanos. Y de ahí creo que tengo yo esos valores que para mí son tan importantes. La familia, la fe, sin Dios
no sale uno adelante. Con Dios todo es posible, pero también que uno no puede pensar de los éxitos, uno tiene que trabajar y luchar para llegar a esos éxitos. Hablan un poco de Miami-Dade College. ¿Por qué es tan único? ¿Por qué es tan especial Miami-Dade College? ¿Qué tamaño tiene? Y la importancia que ha jugado en esta comunidad ese college en términos de acceso a la educación. El college nace en el 1960. Cuando Si estaba llegando el exilio cubano. pensamos, está llegando el exilio cubano. Piensa que ese fue el primer recinto. El exilio llega a lo que se llama el college. En ese tiempo tiene un recinto en la parte norte, unas 5 o 6 millas de Hialeah, y ahí se unifican las personas en esta comunidad. Es establecido porque hay esta visión que una comunidad que sale adelante, como ha salido la comunidad de Miami-Dade y de Miami, tiene que tener un sistema educativo que prepara los estudiantes y prepara la comunidad para el trabajo y para el futuro del trabajo. Hoy llegamos y somos ese mismo college. Preparamos a los estudiantes, preparamos nuestra comunidad para que estén listos para los trabajos del futuro y los trabajos de hoy. Y yo creo que por eso tenemos 2.5 millones de estudiantes Wow. que han pasado por las aulas del Miami-Dade College para ser maestras como mi madre, banqueros como mi padre, médicos, abogados, de todo, y pasan por aquí. Y ahora servimos 125,000 estudiantes, ¿En cuánto recinto? 8 recintos. Ahora tenemos un recinto en todas las áreas del condado, porque el condado sigue creciendo. En ese tiempo no habían tantas personas aquí, hoy hay 3,000 habitantes en lo que es el condado de Miami-Dade. Todos los recintos están llenos. 75% son hispanos, muchos cubanos, y yo creo que reflejamos nuestra comunidad y, más importante, reflejamos lo que es la misión de la educación en un college que es de la comunidad. ¿Cómo un estudiante de una familia pobre o una familia de clase trabajadora que ha terminado la secundaria, le es difícil ingresar en clase en Miami-Dade? ¿Le es difícil hacer carrera en Miami-Dade? No entran y ese mismo día pueden comenzar las clases. Ese mismo día. Ese mismo día. No hay un proceso que sea a ver quién sacamos. Yo siempre digo que nosotros estamos en el negocio de crecer las personas. Todo el mundo entra y puede comenzar como estudiante y puede elegir la carrera que va a estudiar. También algunos van para médico y ciencias, otros maestras, otros ingenieros, otros de sistema de computación, otros también en trabajar con aire acondicionados y trabajar con carros, que las carreras son no solamente esa carrera universitaria, pero también hay certificados y asociados que son muy importantes. Pero comenzar en Miami-Dade College es un paso. Y ya cuando termines, entra y ya comienzas enseguidamente en esa carrera. ¿Cuánto le cuesta a un estudiante poder estudiar en Miami-Dade? ¿Son accesibles los gastos? ¿Cómo hace para los libros, los materiales de estudio? ¿Cómo funciona eso? Nosotros aquí en la Florida, tengo que decir que todo el estado de la Florida somos número 1 en la educación, y en parte que somos número 1 en la educación, no solamente en la primaria. Ser número 1 en la primaria tiene mucho que hacer con el poder de los padres. En la secundaria, de tener las tarifas bajas. Aquí no se va subiendo la matriculación todos los meses ni todos los años. Un estudiante puede venir al Miami-Dade College y salir sin deuda y poder estudiar su carrera, y 12 créditos, por decir, salen $1,400. Eso es un semestre. Es un semestre. Es Una carrera completa, tal vez Eso es 5,500, increíble. le sale los 60 créditos, que ya son los primeros 2 años. Ya entonces pueden seguir al FIU o a Florida State, o pueden seguir aquí mismo en los programas que tenemos nosotros. Aquí también hay programa de 4 años. Sí. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los valores esenciales para una educación pública, como es Miami-Dade, que es una escuela pública?
en una sociedad democrática. ¿Qué es lo que usted, como presidente del college, busca en términos de cuáles son los valores que le quieren inculcar a los estudiantes de cualquier disciplina? Creo que los valores que tiene una institución como el Miami-Dade College, inculcarle a los estudiantes, número uno, pensar. Yo creo que pensar críticamente. Y por eso no es solamente darle información. Hoy uno puede sacar información por ChatGPT, por el internet, por donde quiera. ¿Cómo tú puedes llevar esa información y aplicarla para que de verdad sea inteligencia, que de verdad sea sabiduría, ¿no? Yo creo que eso pasa por las investigaciones, los estudiantes poder prepararse por investigar diferentes temas y tópicos, no lo que nosotros le decimos a ellos solamente, ni la facultad en el frente del aula, no, poder investigar ellos, poder asesorarse ellos, poder pensar críticamente, poder también entender qué papel juegan ellos en una comunidad, cómo ellos también tienen un rol, ¿no?, en lo que es la sociedad, no solamente ellos. Y creo que esas son las cosas, además de poder escribir, poder saber la ciencia política, la historia, la matemática, tener también esas cosas que son necesarias para tener un trabajo, que puedan depender de ti, que puedas comunicarte bien, puedas trabajar como un equipo. Y yo creo que hoy en día, más allá, también son esas cosas digitales, saber sobre la inteligencia artificial, saber sobre lo que es la seguridad cyber, que es tan importante, también tener el conocimiento de las plataformas digitales que son necesarias hoy para no solamente en el trabajo, pero seguir sus estudios. ¿Cuánta libertad tiene un profesor en Miami-Dade dentro de su aula para dar su clase, enseñar su materia? ¿Y cuánta libertad tienen los estudiantes para hacerle preguntas, para debatir con él? ¿Cómo funciona eso aquí en Miami-Dade College? Primeramente digo, los estudiantes tienen, yo creo que no solamente tienen el derecho, pero es algo que los invitamos de hacer esas preguntas, de aprender. Y el profesor, nosotros no le decimos a un profesor, tienes que enseñar esta materia, tienes que enseñar la historia o tienes que enseñar la matemática. Y ese profesor, esa profesora se va a preparar y va a poder enseñar esa clase, no solamente en lo que ellos opinan, pero en lo que dice los libros, no un libro, pero una variedad de libros, y también darle y asignarle a los estudiantes diferentes cosas en el curso que puedan ellos también aplicar su sentido común y aplicar la crítica de cualquier filosofía, de lo que se esté hablando. Yo creo que las aulas en el Miami-Dade College, como deben ser, son aulas del laboratorio de la vida, que ahí se habla y se puede discutir diferentes conceptos en una manera que se respetan, pero se pueden hablar y no hay, un profesor ni un estudiante tiene que tener miedo de que le vaya a pasar algo. Lo que sí yo pienso es que no se puede endoctrinar. Tienes que poder poner los puntos para que los estudiantes mismos puedan investigar y llegar a sus opiniones. Y no sus opiniones, porque yo siempre digo que opiniones son la forma más baja de la inteligencia. Cualquiera tiene una opinión. Doxa. Ahora tienes que evitar y decir, yo pienso esto por X razones, porque encontré esto en este libro, porque investigué esto. Y por eso creo que darle a los estudiantes las herramientas de pensar críticamente es tan importante, porque eso es lo que lo va a hacer exitoso en la vida. ¿Hay un gobierno estudiantil en Miami-Dade College? ¿Sí? ¿Y cómo se establece ese gobierno? Ese gobierno estudiantil en cada recinto, no hay uno. Cada recinto elige su líder. La semana pasada hicimos la ceremonia para poder entrar la clase nueva de los líderes y ellos entonces tienen reuniones con los estudiantes, tienen la responsabilidad
de hacer actividades que los estudiantes del Miami-Dade College reflejan sus valores también. Que si es una persona que está estudiando de noche, que hayan actividades que también esa persona pueda participar y que si hay eventos durante el día que puedan participar todos los estudiantes, pero que tengan esos eventos, esas cosas que enriquecen la experiencia de los estudiantes. Y también reunirse con el presidente del recinto de ellos y conversar cuáles son las necesidades de los estudiantes, qué estamos viendo. Mira, en una área que yo creo que los estudiantes han tenido mucho impacto es en la área de salud mental. Los estudiantes vinieron y se reunieron conmigo y me pidieron que si pudiéramos buscar más servicios para nuestros estudiantes, que tal vez tenían una crisis, que pudieran hablar con alguien en uno de los recintos, que pudieran llamar. Y yo creo que esas son las cosas que hacen los estudiantes aquí en Miami-Dade College. Muchos trabajan y estudian. So, ellos vienen y asumen esas posiciones de liderazgo porque de verdad tienen una pasión para servir, porque tienen un propósito de ayudar a los otros estudiantes. Y yo creo que siempre van a venir con diferentes ideas y nosotros las vamos a escuchar. Y las que se pueden hacer se hacen y las que no se pueden hacer no se hacen. Entonces, cualquier estudiante de Miami-Dade puede aspirar a un puesto en el gobierno estudiantil, ir a las elecciones y si es electo, perfecto, y si no, busca otro momento en el cual pueda aspirar. Exacto. Es completamente abierto. Completamente abierto. Usted no se involucra en eso en ningún momento. Para nada. No, estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes porque, como bien digo, muchos trabajan, algunos son recién llegados y tienen esa meta y entran y pueden hacerlo. Algunos vienen ya del high school y ya tuvieron hicieron student government, ¿no? en high school y dicen, bueno, voy a hacerlo aquí. Y algunos un día dicen, tengo esta meta y lo van a hacer. Pero la administración del college no se mete para nada en quién elige los estudiantes para que sean y parte y forman el council ese de gobierno de los estudiantes. Por supuesto, el Internet es clave para la educación moderna y ya estamos más allá del Internet. Estamos en ChatGPT, estamos en AI. Hay diferentes componentes de la tecnología que son esenciales para la educación moderna. En Cuba, los estudiantes en varias universidades tuvieron que irse en huelga porque la compañía que tiene el monopolio de Internet subió los precios a un nivel que no son accesibles al pueblo cubano. ¿Qué tipo de daño le hace a la educación el que los estudiantes no tengan acceso a Internet y no puedan conectarse con la tecnología moderna que está disponible en los Estados Unidos y en todo el hemisferio? Yo creo que lo que pasa es que hoy en día, ¿no? Cuando yo crecí había la enciclopedia. Todo el mundo le llevaba un libro a su casa y ahí uno hacía su tarea. Y habían libros y ibas a la biblioteca y mirabas los libros, sacabas los libros, los llevabas a la casa. Eso todo lleva su tiempo. Todavía existe eso, la biblioteca, todavía existe diferentes libros. Pero lo que pasa cuando tú le quitas el Internet o un estudiante no tiene acceso a lo que es el Internet, la información que está recibiendo la va a recibir mucho más lenta que poder hacer esas investigaciones usando el Internet. Y yo creo que nosotros aquí en Miami-Dade College es tan importante que los estudiantes tengan acceso al Internet. Nosotros pensamos eso tan importante que hacemos lo que es acceso al Internet gratis en nuestros recintos. Para que los estudiantes, si tal vez en su casa no tengan el Internet, puedan venir al recinto y puedan entonces aquí en el Miami-Dade College hacer sus investigaciones, aprender. Como todo, el Internet tiene lo bueno y tiene lo malo. Tiene información que es buena y información que es mala. Tiene información que es verdadera y otra que no. Pero esa es la parte de investigar lo que estás leyendo, asegurarte de lo que se está diciendo es correcto
y cuáles son otros puntos de vista de ese artículo en otra manera. Y eso se hace por el internet, porque tú puedes leer un artículo y después hacer ese mismo artículo, pero cuáles son las contras esto. Y ya te abrió la mente a otra perspectiva. Pero creo que cuando los estudiantes no tienen la materia para poder llevar a cabo el aprendizaje, yo creo que siempre eso causa que los estudiantes, uno, dejan de aprender, dejan de tener la información y el acceso a la información para ser exitoso. Yo estoy convencido que más temprano que tarde viene un gran cambio democrático en Cuba. Y estoy convencido que cuando ese gran cambio democrático en Cuba venga, los cubanos dentro de la isla, eh, cuando vayan a reformar el sistema de educación, le van a preguntar a Madeline Pomaría lo que ella piensa. ¿Qué recomendaría sobre una gran reforma educacional en una Cuba que está tratando de construir su democracia? Creo que hay diferentes valores, ¿no? Pienso que en la primaria los padres tienen que tener para escoger. Yo creo que una de las cosas que vimos aquí en la Florida y se ha visto en los Estados Unidos, que hay colegios públicos, hay colegios públicos charter, hay colegios privados, que cuando hay varios diferentes escuelas, los padres pueden tener participar a donde estudian sus hijos. Yo creo que eso es importante. Número dos, yo creo que el propósito de la educación es educar, no indoctrinar. Y parte de esa educación es cómo enseñas lo que es leer, la matemática, la ciencia política, la historia, estos conceptos importantes que también enriquecen la experiencia. Y yo creo que la parte universitaria prepara a un estudiante para la vida, pero también prepara a ese estudiante para emplearse, ¿no? Y yo creo que parte de eso tiene que tener una relación las universidades, la secundaria, con las industrias. ¿Qué tipo de trabajador o trabajadora necesita una industria y cómo vamos preparando los estudiantes para esa industria y para una economía global? Porque más y más se está moviendo una economía global, un mercado global mundial. Yo creo que también corresponde esas partes. Una cosa muy importante en la enseñanza, yo creo que también es tener lo que debe un estudiante aprender de esa asignatura. Eso debe ser claro y eso no es para negociar tu opinión ni mi opinión. Que esta clase, un estudiante cuando termine debe tener conocimiento de estos 5 metas, de estos 5 learning outcomes, que tienen que tener eso, ¿no? Yo creo que también cuando van a escoger ese campo de estudio, que es un campo de estudio donde hay campo de trabajo. Yo creo que cuando eso se va desarrollando en esa manera, junto a su responsabilidad a la sociedad, junto a ser un ciudadano mundial y un ciudadano local. Eso tiene que ir junto con un mercado libre, un mercado que tenga competición, yo creo que eso es importante, un gobierno que pone la meta de educación, pero no impone los principios de ellos, pero que habla y crea un sistema educativo que deja para que un estudiante aprenda de muchas cosas, de muchas materias, ¿no? Esas son algunas de las cosas que pienso que son importantes, pero lo que no se puede olvidar es el propósito de la educación y de una nación educada es para llevar a cabo los principios que son tan importantes en una democracia. Un mercado libre, una manera de expresarse libremente, unas elecciones libremente. Uno trabaja para esas cosas, ¿no? En un país y yo creo que tenemos que integrar esos valores en un sistema que se tiene que establecer de nuevo. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo es que una educación democrática
mejora la vida de las personas? Yo creo que yo veo en mi propia vida el poder de la educación. Mi madre llega de Cuba, trabaja en una factoría, viene a Miami-Dade College, estudia inglés, después va a Biscayne College, se hace maestra. Eso cambia mi vida por completa. Mi madre ahora puede económicamente comprar una casa, poder ir y hacer cosas para su familia, moverse económicamente hacia arriba, no hacia abajo. Yo creo que eso es el gran poder de la educación, que puede transformar no solamente la vida de una persona, pero la vida de una familia completa. Yo lo veo aquí todos los días. Uno viene a trabajar aquí en el college, trabaja, estudia, hace de todo porque tiene una esperanza. Y la esperanza es que este poder de la educación me va a transformar mi vida, me va a dar oportunidades. Y en esas oportunidades voy a poder darle a mi familia y voy a crear una familia y de ahí voy a poder darle a mi comunidad. Yo creo que ese es el propósito, el gran propósito de la educación es educar, es preparar para el futuro y para una economía, pero también personalmente es darle la esperanza que puedan subir económicamente por la inversión en su educación. Como última pregunta por parte mía, eh, ¿sueñas con algún día poder ir a una Cuba libre? ¿Sueñas con algún día poder ir a la Universidad de La Habana y intercambiar directamente con el pueblo cubano una vez que sea libre? Yo sí, muchas me preguntan si he ido a Cuba. No, eh, no tengo deseo de ir a Cuba en estos momentos, en una Cuba que es una Cuba comunista, que vi mi familia sufrir. Mis abuelos murieron con la esperanza de volver a su tierra. Mi madre murió con la esperanza de volver a su tierra. Mi padre está vivo con 87 años. ¿Qué más quisiera él poder virar a su tierra? La historia que me dice de a dónde fue a la escuela, dónde fue la casa de mi abuelo, ir a Hawái Grande, donde era mi mamá, ir a la escuela normal de educación y ver cómo se hizo ella maestra, porque no solamente luchó a hacerse maestra en Cuba, pero llegar a este país, hacerse maestra de nuevo y por 35 años a ser maestra y echar el corazón en los niños de ellas, en las aulas de ellas. Tengo una esperanza que sea libre, que una Cuba que dejaron ellos, eh, que me dicen los cuentos, ¿no? Cuba era número uno de educación, en teatro, en la economía. Era una Cuba que era la joya del Caribe. Ellos hablan de esas historias, de poder siempre esperar superarse en Cuba y visto por los ojos de ellos la tristeza de perder su tierra natal. Pero también le he visto en ellos el agradecimiento en los Estados Unidos, en una América que le abrió las puertas y le dejó realizar unos sueños de tener sus hijos, tener sus familias, crear una vida aquí y también viví en una casa de luchadores, pero que tenían un agradecimiento a este país como segundo a nada. Y yo creo que un día Cuba va a ser libre y que vamos a poder volver, aunque no vayamos a poder volver con la mano de un abuelo o con el cariño de una madre, regresamos con el amor de una nación. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.